finalista de oro de la entrevista de hoy, que es la entrevista número 5, es casi imposible no reconocerlo porque sale en casi todas las producciones audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, anuncios, videoclips y en muchas también actividades sociales y siempre en todo lo que tenga que ver con el arte, especialmente con el teatro y también bastante cercano a la danza. Hoy tenemos al muy conocido Álvaro Marenco. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en su casa y por compartir todo lo que nos va a contar hoy. Bueno, más bien yo diría que hay que comenzar por darle las gracias a Mauricio y a Guadalupe por esta iniciativa, ¿verdad? Porque es muy importante que haya una memoria histórica, ¿verdad? Porque hay muchos compañeros que se murieron y no tienen este honor, esta cosa de que me lo estés haciendo a mí, como veo que han hecho 5 antes y que van a hacer muchos después. Ojalá tengan éxito en todas, ¿verdad? Y mis felicitaciones a ambos. Muchísimas gracias. Eso esperamos, seguir haciendo muchísimas más. A usted lo conocemos con muchísimos personajes. De verdad esta introducción no es habladuría. Es verdad que a usted lo conocemos con muchas máscaras. También creo que en una nota de La Nación decía, el hombre de las muchas máscaras. Pero queremos empezar por conocerlo a usted, el ser humano, y siempre empezamos desde la parte más chiquitita, desde el seno de la familia, donde nació Álvaro Marenco. Bueno, yo nací por cierto, un jueves santo, 22 de abril de 1943. El nacer un jueves santo en ese año, en los 40, pues era un problema, porque en el sentido de que no podías salir los carros en los jueves y el viernes por las cuestiones religiosas. Y bueno, la partera que me iba a traer al mundo no llegó. Entonces mi papá tuvo que coger su carro e ir a buscar a un hospital o a la partera o a alguien que atendiera a mi mamá. Y bueno, les tocó ir a Cartago y sacar un carro un jueves santo. Su mamá estaba en Cartago, en San José. Ah, okay. Y ir de San José a Cartago, pues significaba esos 20 kilómetros que son muy fáciles ahora. En ese momento, un jueves santo y un viernes santo, pues nadie recorría esos 20 kilómetros porque ni los carros se paraban y todo. La gente decía que no se bañaba porque te ibas a convertir en sirena. Entonces, pues doña Petrita y don José, mi papá, agarraron mi papá el carro y me llevaron a nacer a Cartago. Fue apedreado inclusive el carro, según me cuentan, porque era un sacrilegio. Así que ese fue el primer inicio de pequeñito. Se les olvidó el lunes siguiente, el lunes después de Semana Santa, inscribirme. Entonces, pues, yo no existía en el registro público, sino que cuando me llegaron a matricular a primer grado, pues el chiquito no existía. Entonces fue a partir de ese momento de 7 años que me inscribieron. Bueno, yo creo que me hubieran hecho un favor si ponen que nací en 1950, porque tendría 7 años menos. Qué increíble, qué historia de película esa. Sí, pues así era nuestra Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Pero el Marenco, ¿cuál es su segundo apellido? Marroche. ¿Usted tiene ancestros italianos? Mira, el Marenco sí es de origen italiano, pero no es italiano en ese sentido porque ya tenía muchos años. Creo, porque desconozco mucho las raíces del Marenco, porque lo que sí sé concretamente es que mi papá era Marenco Rivas y él venía de Nicaragua. Siempre me he preguntado que por qué tengo un Marenco y el siguiente apellido es Rivas y el tercero es Parajón y el tercero es Sevilla o no sé qué. En esos Marenco hay un apellido italiano y todos los demás son es decir, venía de Nicaragua mi papá. En el caso de los Marrochi, pues hay Marrochi, Venturi, Lippi, es decir, todos los apellidos son italianos. Entonces creo que soy mitad nica y mitad costarricense.
con dos padres que se convierten en eso con cédula 9 o dos extranjeros, dos emigrantes, y nazco yo costarricense. De todas maneras, mis abuelos paternos no los conocí, conocí a los de mi mamá, y creo que todos somos costarricenses, o fuimos costarricenses, a pesar de... bueno, eso demuestra de cómo en Costa Rica se recibe gente de todo lado. Creo que siempre fue problemático, pero no creo que fuera como ahora con esos calificativos tan horrorosos, ¿me entendés? De que el nica y que no sé qué, y el colombiano que viene y que nos quita el trabajo, a veces esas cosas tan absurdas que uno dice. Entonces como que yo siento que yo también soy un poco de afuera, profundamente costarricense, ¿no? Y bueno, porque además tuve la ventaja de viajar desde que estaba chiquito. ¿Por qué? Pues mira, mi papá vendía persianas. Él comenzó vendiendo estampillas en Limón, ¿verdad? Como él llegó a tercero o cuarto grado de la escuela nada más. Comenzó a vender estampillas en Limón, conoce a mi mamá en Limón, se casan en Limón. Siempre hay un poco cosa como que no sos de San José, como que tus antepasados vienen de Nicaragua con Italia, pero están en Limón. Entonces, ¿por qué me tocó viajar? No sé. Yo tengo unos pasaportes ahí viejos y creo que hay un pasaporte que dice de 1948, 49. Entonces íbamos a Nicaragua, íbamos a El Salvador, vivimos en El Salvador, yo viví de los 11 años a los 18 en otro país, con una cuna como la que te he contado, ¿no? Entonces por ahí comienza, viajo en El Salvador, pero realizamos con esos 7 años como 20 viajes entre Costa Rica y San Salvador, con una realidad de un país que le tengo mucho afecto también, que es El Salvador, porque funciona como 7 años de tu vida, entre 11 años a 18. Yo creo que es muy, muy, muy importante esa estadía en El Salvador. De El Salvador, pues termino el colegio aquí en Costa Rica, vengo un año, año y medio, y mi papá, que no había estudiado, quería que sus hijos estudiaran y me mandó a España a estudiar Derecho, y después me fui para Francia. Es decir, que hay como 18 años entre esos 11 años y 30 que te atrapas de nuevo con Costa Rica. Hablemos de la parte académica, que me acaba de hacer como un resumen. Entonces, ¿usted está en cuál escuela? Bueno, comencé en la escuela, en la Escuela República de Chile, que quedaba enfrente de mi casa. Como mi mamá era la maestra, pues era muy raro no ir ahí. No ir ahí. Pero era muy raro también que mi mamá fuera la maestra de un chiquito que vende enfrente, que vive enfrente, y que además la empleada de la casa le llevaba el jugo de naranja al recreo. Chico en el recreo. Entonces, pues mi mamá pensó seguro que iba a tener un hijo muy mal acostumbrado, y me cambió de colegio. Bueno, porque a mí me daba tremenda vergüenza de que la muchacha de la casa llevara un jugo a una escuela. Te llevaba el jugo de naranja, atravesaba la calle, y entonces te convertías como en el hijo de la niña. Ajá, claro. ¿Verdad? Entonces, creo que mi mamá era muy inteligente y me cambió de colegio y fue al Colegio de Los Ángeles. Después estuve en muchos colegios en San Salvador, ¿me entendés? Sí, porque por eso me llamó la atención, de los 11 a los 18 es el colegio. Sí, todo el colegio. Entonces en El Salvador entré a muchos colegios privados porque le decían a mi mamá: chiquito es muy inteligente, pero es muy inquieto, lléveselo. Entonces como que ese lléveselo era como deambular por todos los colegios. Tengo que reconocer que nunca fui un estudiante modelo, ni brillante, ni nada. Era un estudiante inquieto, ¿verdad? Que yo creo que me hubieran recetado Ritalina si se hubiera usado en ese momento. Creo que eso fue una ventaja de que no existiera esas cosas, ¿no? Sí.
Ese es el colegio. ¿Y Sí. luego a la universidad? Bueno, luego la universidad, como te digo, la universidad la comienzo en la Universidad Complutense de Madrid a estudiar Derecho. ¿Por qué derecho? ¿Por qué Derecho? Buena pregunta, ¿me entiendes? Porque cuando salí del Colegio de Los Ángeles te hacían unos test, ¿verdad? Para lo cual vos eras bueno, ¿verdad? Entonces, los curas decidieron o dijeron, o el estudio eso perfilaba de que yo podía ser un buen diplomático, ¿me entendés? Entonces, no había carrera en Costa Rica, mi papá quería que estudiáramos, y encontró, es decir, me ofrecieron que si quería ir a España, porque yo tenía un compañero en el Colegio de Los Ángeles, un compañero cubano, que un día la mamá dijo, nosotros nos vamos para España, ¿por qué no si ustedes quieren, a mi mamá, puede Álvaro llegar a la casa nuestra? Y entonces ese puede llegar a la casa nuestra significó que yo fuera con Pepe Rego a estudiar en España. Y como había que estudiar para diplomático, pues para ser diplomático había que ser abogado. Y bueno, yo lo encontraba, después me di cuenta que lo encontré muy absurdo porque yo iba a estudiar Derecho en un país donde no habían derechos, ¿me entiendes? En el año 64. Digo yo, no habían derechos porque estaba Franco y todo eso. Entonces, ahí comencé a estudiar en España, a estudiar Derecho. ¿Le gustaba en ese momento? Pues yo creo que a mí me ha gustado siempre todo, ¿sabes? Como que yo nunca he encontrado yo me acomodo, pero conforme vas viendo otras cosas en la vida, o tenés 18 años, 19, 20, te vas aferrando a ciertas cosas, y yo estaba pues contento de ser un chiquito que está en España, comienza a abrir el mundo, me interesa el cine, todo, y bueno, y así terminé en Madrid, ¿verdad? ¿Y luego de eso? Luego de eso, ¿me entendés? Hubo un momento que, bueno, yo no hice de extra en varias películas. Estudiando Derecho. Estudiando Derecho. ¿Y cómo llegó ahí? Mira, ¿cómo llegué ahí? Porque un día entré a un club, un determinado club, se llamaba Bourbon Street, por Diego de León, en Madrid, y conocí al cocinero de una película que se estaba rodando en ese momento, que se llamaba El Doctor Zhivago. Y entonces el cocinero, que era un inglés que se estaba encargado de la comida, me dijo que se quería hacer extra, y al día siguiente Alvarito estaba de extra. Eso no fue importante en el sentido de que bueno, sí fue importante. Yo en ese momento soñaba siempre que yo quería hacer cine, ¿me entiendes? Porque desde niño, cuando en 1948, en la Revolución, mi papá, vivíamos enfrente de la Escuela República de Chile, y entre la Escuela de Chile y el Bellavista había balaceras. Entonces nos fuimos mi papá alquiló una casa en Santana, y en Santana a la par había un cine, ¿verdad? Y entonces yo con 6 años o 7 años me colaba en el cine y vi cuánta película había. Entonces, cuando me encuentro en España, que realmente hacen cine, que realmente pues has soñado con eso, es muy loco, ¿verdad? Que tu vida ha sido un poco siempre en relación al cine, ¿me entiendes? Es decir, el otro día decía yo, le dije a Valentina, a mi hija, que qué loco que era que yo, después de unos años, había participado mucho en todos los cortometrajes, en todo eso que usted dijo al principio. Y mi hija me dijo que yo estaba extrañado por qué todos me llamaban tanto a mí, ¿me entendés? Porque siempre manejas cierta inseguridad, ¿me entiendes? El medio es chiquito, no te sentís que sos muy buen actor o cualquier cosa. Pero igual, Valentina, que le agradeceré siempre eso que me dijo, vea papi, no se haga mucho con muchas bolas. Las cosas que uno ha deseado mucho se le cumplen, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va la cosa. Las cosas que más has deseado se te cumplen, ¿verdad?
Sí, sabias palabras completamente. Ahí entonces es extra, estamos en España, está estudiando Derecho y luego pasa a Francia, me dijo. Sí. Después hay ciertos conflictos emocionales que te hacen encontrar que ya no es tan bonito España porque te pasan cosas, ¿verdad? España sigue siendo muy bonito, pero para mí ya me pasaba emocionalmente alguna cosa en relación al amor o así, que, que decía, ya salgo pitando de aquí. Entonces, pues salí pitando para Francia. Entonces, ¿Y por qué Francia? ¿por qué Francia? Porque tiene frontera con España, ¿me entendés? Porque no quería regresar a Costa Rica y porque quería viajar, Ok. ¿verdad? Yo creo que eran... Y bueno, y quería cambiar de aire. Entonces, eso fue cuando decidí que iba para Francia. ¿Hacer qué? Hacer que, voilà, la pregunta, ese es lo mejor. ¿Por qué? Bueno, sí, ¿por qué? ¿Cómo? Más que por qué, ¿cómo lo explicas en la casa? ¿Verdad? Entonces, pues lo más rápido que puedes encontrar y decir es, ¿cómo se llama? Quiero aprender otro idioma, papá. ¿Verdad? Y bueno, y papá entendió que iba a aprender otro idioma. Entonces yo llegué a Francia a aprender otro idioma. Y ahora, en Francia las cosas son un poco más caras, que eran más caras que en España. Bueno, creo que todavía, ¿verdad? Pero España era realmente barato, ¿verdad? Entonces mi papá mandaba $100, fíjate. Yo no sé si eran 100 o eran algo más, me parece que es muy poquito 100, pero digamos que eran 100. Y en Francia costaba 200. Entonces había que buscar trabajo. Y busqué trabajo. Y bueno, el trabajo que estaba más a mano era limpiar oficinas. Fui un par de veces a limpiar oficinas, entonces había que levantarse a las 4 de la mañana para limpiar una oficina. Cuando la gente llegaba a las 9 ya estuvieran limpias, eso significaba tal vez ir a limpiar un excusado. Yo no tenía problema de trabajar. Creo que es una de las cosas que más me ha gustado hacer en la vida, trabajar. Pero trabajar limpiando un servicio sanitario, pues no me gustaba. Ni creo que me guste todavía. Pero entonces había que trabajar. Fui tres veces tal vez a hacer ese tipo de cosas. Fui un par de veces también a posar en una academia de pintura. Pero encontré un trabajo que era pegar afiches, de teatro. Y ibas como de café en café, ¿verdad? Y ibas con una hoja, que la recordaré siempre, llena de cuadritos. Entonces en cada cuadrito entrabas al café y la gente firmaba el café y pegabas el afiche en la pared. Don Álvaro, hasta aquí voy a interrumpirlo. Siento que este material, por favor, algún director haga una película. De verdad, suena así a película su vida. Bueno, y vamos como hasta los 25 años, vamos. Sí, no, vamos, sí, como a los 20 y tantos. Bueno, yo me he preguntado, ¿sabes eso que decís? Porque, es decir, yo no te estoy mintiendo en nada. Eso sí lo tengo consciente. Pero no sé si está acompañado un poco de esa fantasía. Creo que sí. Sí, todos los recuerdos están llenos de fantasía. Pero es así, exactamente. Todo recuerdo está lleno de fantasía. Y todo recuerdo, mis recuerdos son buenos. ¿Me entendés? Todos son buenos. ¿Por qué? Porque tal vez soy un consciente que no recuerda los malos. Que eso es una habilidad muy buena. Y eso es una habilidad, que es una habilidad para vos, pero es una cosa terrible para la otra persona. ¿Me entiendes? Porque te dicen, vos hiciste tal cosa en tal momento y a vos se te olvidó. Entonces, también es mentiras que se me olvidó. Pero sí es verdad, porque yo voy a vivir queriendo que se olvide. Sí. Entonces,
como que el que pierde soy yo porque no estoy siendo sincero, tal vez. Pero también el que pierde es la otra persona porque no perdona o, o siempre recuerda. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero sí tener la conciencia, que la seguridad, que todos estos capítulos que te he dicho son reales. Pero sí se puede hacer. Créalo o no. Sí, se puede hacer una cosa fantasiosa. De verdad, desde luego. Es que ahorita cuando usted empezó a decir, pensé en películas, porque como usted me está hablando de películas, pensé como en El ladrón de bicicletas, ¿verdad? Pegando afiches, casi que me imaginé cosas así. Bueno, ahora que decís El ladrón de bicicletas, por ejemplo, es como una Europa que ya no era ese momento, porque El ladrón de bicicletas es del 48, pero yo llegué en el 64. Pero es una Europa llena de necesidades, ¿me entiendes? También. Y sí, obviamente hay películas, es decir, es que si vos sos niño y vas a ver a Pedro Infante en Santana, te comenzás a enamorar de Pedro Infante, de las películas, de lo que significa el melodrama, las cosas, después de Los ojos de Elizabeth Taylor, y entonces tal vez encontrás una persona que es Elizabeth Taylor, pero no puedes vivir con Elizabeth Taylor, ¿me entiendes? Ni puedes vivir con Pedro Infante porque no son reales. Sí. Perdón, ¿los afiches que usted pegaba de qué eran? De teatro. De teatro. De teatro, y me tocó felizmente afiches de teatro. Pude haber bueno, algún día debo haber pegado afiches de un evento o de un, no sé, alguna cosa de productos, de algo, pero los que me tocaron fueron de teatro. Entonces comenzás a recorrer, en este caso París, y vas viendo a dónde podés pegar un afiche de teatro, ¿verdad? En los cafés. Y te exponías a que hables como con un acento que no corresponde, que te puedan dar... No, nunca me acuerdo que me hicieran ninguna cosa como puede pasar ahora, que sos sudaca. En esos años no eras sudaca, eras más bien bonito ser diferente. Sí, además con esa mentalidad que te veían una mentalidad equivocada, ¿verdad? Que porque eras de Costa Rica o porque eras latinoamericano tendrías que ser moreno, y yo no era moreno, ¿entendés? Entonces, más bien creían tal vez que yo era como de esos pobres yugoslavos que andan buscando trabajo en Francia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en Francia? 5 años, 6 años. París, estuvo todo el tiempo en París. ¿Y Sí. luego de Francia? ¿Ah? ¿Luego de Francia? Sí, conocí bastante todo, con lo que puedo conocer 5 o 6 años, ¿verdad? Bastante. Pero luego de Francia, ¿a dónde vamos? Luego de Francia me vine para Costa Rica. Esto lo he contado mucho ya, yo creo que todo el mundo lo sabe y está siempre acompañado. Es decir, que yo llegué a pegar afiches a una escuela de teatro y pregunté cómo se hace para entrar aquí, ¿me entendés? En París. En París. Ajá. Y entonces dije, era haber hecho mucho teatro en su país. Y yo dije, sí, yo he hecho mucho teatro en mi país. A veces uno es mentiroso, ¿no? Y bueno... Para conseguir trabajo. Para conseguir trabajo, no sé, bueno, mejor no entremos en que soy... A veces somos mentirosos. En que soy mentiroso, a veces, ¿verdad? O a veces justificadamente mentiroso. Pero entonces pego la mentira de que yo he hecho mucho teatro en mi país, ¿me entendés? Y no era verdad. Y no hay forma rápida, porque ahora sí, ¿verdad? Ponerlo en Google. Pero en esos Sí, años... en esos años no, esos años no, ¿verdad? Porque no había forma, ¿me entendés? El aprendizaje de qué haces en Costa Rica, qué hacían en teatro en Costa Rica, yo eso lo desconocía, pero llegaron a la escuela Daniel Gallegos, Quitico Moreno y Isabel Montero, 3 personajes de Costa Rica, llegaron a matricularse en la escuela. Lo primero que les dijeron, allí hay un costarricense que hace teatro. Y entonces ellos no sabían quién era yo, ni yo sabía quién eran ellos, ¿verdad? Entonces, antes de que se dieran cuenta y me evidenciaran, yo antes de que nada dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Verdad? Y ellos amorosísimos hasta la fecha, ¿me entiendes? Porque Quitico y Daniel
En ese momento se hicieron como que me conocían, no nos conocíamos ninguno de los dos y nos hicimos buenos amigos. Después trabajé con Daniel y sobre todo en ese momento Isabel Montero fue como un ángel de la guarda que nos hicimos amigos, comenzamos en la misma escuela y ahí comenzó la historia. Hay que agregar también que el director de esa escuela, él dijo, cuando pasó sin saber yo ni quién era, a él no le cobre, ¿me entendés? Y que había un chico, un amigo, bueno, un muchacho, que se hizo amigo mío desde ese momento, y desde ese momento hasta que me vine 5 años después, pues yo estuve siempre con este muchacho de amigo y hicimos una carrera juntos durante 5 años, una carrera, digo yo, entre obras de teatro, ejercicios, demostraciones de... Hicimos 30 obras, de las cuales 18 estaban con él, ¿verdad? Ángeles en la vida. Yo creo que sí he tenido ángeles, ¿verdad? En la vida. Ellos dos, este director Perinetti y Daniel, el compañero, pues sí, son ángeles. Y creo que han habido muchos después, ¿verdad? O ángelas, no sé cómo se dice. Y ahí la decisión de volver a Costa Rica. No. La verdad es que la decisión de venir a Costa Rica nunca estuvo, ¿me entendés? Pero obviamente sí estaba, pero no podías viajar tan fácilmente como viajas ahora, ¿me entendés? De ahí se te pasas 8 años sin venir, entonces añorando mucho afecto, mucha cosa. Una familia muy hermosa, creo que era. Mis papás eran como los Melaza, pero creo que se querían mucho, ¿verdad? Bueno, o se debieron haber querido mucho para estar 60 años juntos. O el proyecto que hacían de vida lo llevaron hasta el final, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que regresar en algún momento, ¿me entendés? Tampoco es que yo decía, no quiero regresar y qué horror esa finca, o llamarlo como se hubiera podido llamar, no, sino que las cosas se iban dando una tras otra, y yo creo que cuando se dan una cosa una tras otra con ángeles, ¿verdad? Y con diablos, se pasa bien, ¿no? Porque no solo ángeles, entonces hay diablos que hay que recrearse con ellos o salir huyendo, sí. ¿Me entendés? Y creo que bueno, aparte que yo creo que yo también he sido ángel para algunas personas, entonces es mutuo, es bonito. Cuando sos como esponja, ¿verdad? Es muy linda esa imagen de ser como esponja y es atraerte todas las cosas que sean posibles como vivencia, ¿no? Hablemos entonces ya de Costa Rica. Bueno, llego a Costa Rica, sigue en Los Ángeles, ¿verdad? Yo había venido con unos diplomas, llamémoslos de cierta forma, que no existía esta titulitis de ahora, sino que eran como stage, que le llaman, ¿verdad? De cursos de años. Eso lo seguí durante 4 años y trabajé el resto de los años. Entonces llego a Costa Rica un poco como bueno, ya voy a irme a vacaciones a Costa Rica. Y Isabel Montero, que es esa amiga costarricense que ahora es embajadora en Suiza, me dice, se fundó la Compañía Nacional de Teatro hace poco y hay que hacer unos reemplazos en 3 o 4 obras que hay montadas, ¿verdad? Entonces, sí, me presenta a don Guido Sáenz. Bueno, si tuviéramos que seguir nombrando gente, allá hay un poco ángel y diablo juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué? me ayuda muy generosamente don Guido.
y don Esteban Pols, comenzó Isabel Montero, comenzamos en la Esteban Pols y entro a la Compañía Nacional de Teatro, ¿verdad? Hay una constante en toda la carrera mía que es como seguir pegando afiches, ¿verdad? Son, por dicha no lo he perdido. y una constante de esos pequeños papeles que siempre me han tocado, ¿entendés? Siempre acompañados de hacer producción, porque a mí me encanta. Lo que pasa es que esos pequeños papeles se rompió un poquito en el sentido que, por ejemplo, en el cine, yo hago, en los cortometrajes, hago buenos papeles grandes, y en los largometrajes hago papeles chiquitos. Entonces, pero llamemos eso como pequeños papeles, ¿verdad? Son los que comienzo a hacer en la compañía. Trabajé en varias obras, tal vez en la compañía como 7, 8 al inicio, ¿verdad? Después viene... Pero entonces en Francia sí fue la decisión de esto es lo que a mí me gusta. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Sí, creo que no fue así como ya lo encontré, pero sí esto es. Puta que me siento bien. Sí, ¿verdad? Porque imagino que también pensando en sus papás, regresó a Costa Rica y es como que sí, vaya entonces. Sí, y la verdad cuando yo digo que mi papá, cuando le dije que iba a estudiar que iba a estudiar teatro en lugar de derecho, él me dijo, manténgase, si usted quiere ser titiritero, manténgase. Pero le duró muy poco, ¿sabes? Le duró demasiado poco porque al poquito tiempo aflojó, ¿verdad? Y ese manténgase me permitió que yo tomara responsabilidad, encontrara lo que yo quería hacer y me pudiera medio mantener. ¿Entendés? De todas maneras, él dijo esa frase, pero se sintió tremendamente orgulloso, ¿me entiendes? Igual. Bueno, llego a Costa Rica, se me da todo servido. Como llegar a una casa y desayunar, ¿me entendés? Pero así, rajado, servido. Sí. Ya venía con los contactos. ¿Me entendés? Sí. Venías de Francia, no sabías actuar en lo que te iban a proponer, ¿me entendés? En unas obras clásicas, porque yo no hacía ese tipo de teatro, tengo que reconocerlo. Yo había traído muchas fotos y, por ejemplo, don Esteban Pols, cuando yo me comencé como a trabar con los textos y a no encontrar el personaje, él decía, pero qué raro, ¿será que porque este muchacho está vestido no puede hacer las cosas bien? Porque como yo tenía muchas fotos donde estábamos todos haciendo casi chingos, entonces eso era gracioso, ¿me entendés? Sí, claro. En fin, yo me guindé exactamente a hacer ciertas cosas que no tenía escuela. Bueno. Que después fueron su misma escuela. Sí, fueron mi misma escuela, o nunca logré la escuela esa, ¿me entiendes? Porque siempre... pues hay algo en la carrera de uno que te falta, ¿me entendés? Pero claro, como hay algo que te falta, y yo creo que tenés que rellenarlo, ¿verdad? Hay que salir adelante, tenés que rellenarlo, a huevo. Sí, claro. ¿Y luego de la compañía? Luego de la compañía sigue la suerte, ¿me entiendes? Los Ángeles, llamémoslo igual de la misma manera. Nunca lo había pensado como con ese encuentro de ángeles, ¿verdad? Pero ya que lo nombraste, sigámoslo haciendo, ¿me entendés? Encontré a Alejandro Herrera, que me dice que si quiero ir a trabajar al Castella. Hijo de puña, se te abre una puerta para trabajar en el Castella y decís, ¿qué enseño yo? Si yo estoy para que me enseñen. Digo yo había logrado 6 años, 30 obras, un amigo, un director, de todo, pero digo yo, ¿qué enseño? Entonces, me toca también más ángeles, porque los ángeles que me tocan tenían 7, 8, 9, 10 años. Nunca di una clase en el Castella durante los 3 años. Di un par de clases a los adolescentes, me cayeron pésimo, ¿me entendés? Y creo que sonrío porque
Comparto un poco que los niños son más... Sí, los niños, tuve la suerte, ¿me entiendes? Porque los grandes me caían mal, ¿me entendés? Porque yo todavía no estaba suficiente maduro para poder manejar a gente que era, aunque yo tuviera 10 años más, estábamos en las mismas. Bueno, un poquito mejor yo. Entonces, me tocaron los carajillos de 7, 8 y 9 años, ¿me entendés? Entonces era una belleza aprender un montón de cosas con los chiquitos. Estuve 3 años en el Castella, eso fue una gran cosa. Apareció Eugenia Chaverri, Luis Carlos Vázquez, otros compañeros, ¿me entendés? Que entré a trabajar, primero hice unas cosas con un grupo que lo llamamos Complot. Después vino Tierra Negra. Entonces, para poder hacer Complot, para poder hacer Tierra Negra, para poder hacer toda esa cosa de grupos independientes, había que tener otro trabajo. ¿Entendés? Bueno, todavía. Todavía. Y eso creo que es una decisión. Yo trabajé poco con la compañía, no sé, 14 obras tal vez. Digo yo poco porque en 140 obras es el 10% con el teatro estatal. Todo lo demás que he hecho he tenido, iba a decir la suerte, no, he tenido la escogencia que yo decidí, ¿me entiendes? De poder estar con teatro independiente. Teatro independiente, ¿me entendés? Como Tierra Negra, como Complot. ¿Quiénes eran Complot? Complot éramos un grupo chiquito, era Mimi Prado, Olga Zúñiga, Rudolf Vedder y yo, ¿verdad? ¿Cuál trabajo recuerda más de ese grupo? Recuerdo una cosa que me montó Rudolf Vedder que se llamaba El Fabricante de Máscaras, que era una cosa de Alejandro Jodorowsky. Adoro esa pantomima, ¿me entendés? Era un tipo que se le pegan las máscaras. Agarras una máscara y otra, y se le queda pegado una de esas máscaras. Bueno, nunca he hecho nada, detesto, o no puedo decir que detesto. No me ha tocado hacer monólogos, ¿me entendés? No sé si pueda. Bueno, creo que esto que estoy haciendo ahora es un monólogo, sí. ¿Verdad? Pero siento que te lo estoy contando a vos. Yo no sé si tengo la capacidad de contárselo a todo mundo, ¿verdad? Al menos que sea lo que yo estoy contando. Vivencial, sí. Esta matráfula, esta historia, esta cosa que estamos hablando, ¿no? Eso sí lo hice bien porque era una pantomima, ¿me entendés? Muy hermoso. Recuerdo mucho ese trabajo. De ahí pasé a hacer... después apareció Estos Ángeles Tierra Negras. Vino Luis Carlos Vázquez, que hicimos 40 obras juntos en esos primeros 20 años. Muy curioso, en los segundos 20 hemos hecho una. Bueno, haría alguna más si él me llama. Bueno, Luis Carlos dice que no me llama porque ya estoy muy viejo, ¿verdad? Entonces, hice mucho teatro con Luis Carlos Vázquez, realmente una suerte del carajo, ¿me entendés? Hacer teatro con un chico más joven que yo, con 10 años menos. No diría maestro, no, sino que un colega, un teatrero, ¿me entiendes? Y ahí, pues, con todos los demás, ¿me entiendes? Porque yo guardo muy buenas experiencias con Lenín Garrido, con Daniel Gallegos, con José Tamayo, con, bueno, infinidad, ¿me entiendes? Unos más que otros, pero siempre decía, ve cómo me favoreció también las cosas que tengo 76 años, de 66 para ahora,
pues he trabajado, es como un lujo, ¿sabes? A poder haber hecho, bueno, Fernando Vinocourt, le tengo mucho afecto, Liuba, Liuba Ramírez, Mabel Marín, wow, es mi directora de cabecera, ¿entendés? Tengo que no se resienta nadie porque quiero que todos me llamen, pero de ahí es que es prioritario ciertas cosas, ¿me entiendes? Hay veces que te Y gusta. es gustos y es etapas de la hay vida cosas, y es... A veces el pollo no te gusta más el pescado. Bueno, a mí me gusta mucho Mabel. Carolina Led también me gustó mucho la experiencia que tuve con ella. No quiero dejar a nadie afuera, déjame ver. Adolfo Albornoz, igual, me ha tocado trabajar con ellos, ¿me entiendes? Me ha tocado trabajar con Rogelio López, maravilloso. Es decir, Rogelio me encanta porque es capaz de meter una música de Bach y la siguiente para una coreografía de José José. Trabajé con Marcela Aguilar en danza, muy hermoso trabajo, hicimos Al Paso, recuerdo Al Paso. Me encanta ciertos trabajos que hice con Cristina Gigirey, ¿me entendés? De aquel soldado, aquella mujer, que son trabajos de repertorio. Cuando vivís en un país donde los teatreros y la gente que maneja la cultura le encanta estrenar, con esa estrenitis furiosa, ¿me entiendes? Que es una estrenitis que hay que estrenar. Sí. Hay que bajar las obras aunque estén a teatro lleno. ¿Me entiendes? ¿En qué país pasa eso? Sí, ¿En qué país pasa que se cierre un teatro? No hay, es decir, Mauricio Astorga no cierra el teatro no lo puede cerrar. Si yo cierro mi casa, ¿no venís vos? No puedo vivir aquí solo yo. Bueno, pero eso no es el problema mío, ¿me entendés? Pero es problema país y problema, es problema del país. Al no haber estrenitis y saber que puedes hacer una obra de danza 30 años seguidos, es una maravilla, ¿me entiendes? Saber que puedes hacer, que te vas a joder haciendo teatro, pero saber que puedes manejar la obra en el momento que te ronque. No pedirle permiso a nadie. No bajar el teatro a cosa llena. Todas esas satisfacciones en contra de que ganes muy poco, pues es muy fácil también bretear en otra cosa. Sí, completamente. ¿Me entendés? Y ya sabemos que tenés que bretear en otra cosa. Bueno, eso yo lo sé desde el momento que vine. Por eso vino el Castella, por eso vino la Universidad Nacional, por eso vino Estudios Generales. Y bueno, es como fácil también decirte todo esto. Vino. Nada vino. ¿Me entiendes? Todo te lo pulseaste. Sí. Ahora, te lo pulseaste fácilmente, ¿no? Yo detesto cuando la gente te dice que el teatro es difícil. Yo creo que es difícil ser abogado, ser lo que sea, ¿verdad? Creo que no es difícil mientras vos querás hacerlo, ¿verdad? Y bueno, tenés que bretear acostado, a la par. ¿Entendés? Tenés que superar después cosas, esos grupos, esas universidades donde ves que nada más les interesa en qué momento tengo el tiempo completo. No has comenzado ni a trabajar en la universidad y están pensando en la pensión. Sí, completamente. ¿En qué? Hay gente que da la misma clase 40 años seguidos. Entonces tenés que trabajar aparte. ¿Me entiendes? Siempre dije en qué momento voy a estar al borde que voy a tener que salir a vender ollas Rinagüer. Bueno, no me tocó vender ollas Rinagüer. Creo que las hubiera vendido bien. ¿Verdad? Tengo una pregunta muy importante que no la quiero dejar ya pasar. ¿Cuál es su película favorita? Hay dos películas que me encantan, ¿me entiendes? Una se llama El Conformista, de Bernardo Bertolucci. Trabaja un actor que se llama Jean-Louis Trintignant. Me gusta El Ascensor para un cadalso, una película de Louis Malle con Jean Moreau. Me gusta 1900 también, una película de Bertolucci.
Esas, creo. Bueno, y muchas más, ¿verdad? Pero esas sí están en Sí. el top. Sí. ¿Y obras de teatro que haya hecho? Obras de teatro que haya hecho, A ras del suelo, La invasión, esas obras, me gustó mucho, Trazos de comunicación, me gustó mucho esa obra que está ahí, Murphy, una obra en Francia, esa me encanta, tal vez de las que más. Y tuve la suerte de estar en una obra con Víctor García que se llamaba, Víctor García es un argentino que vivía en Francia, que se llamaba la obra La sabiduría o la parábola de la fiesta. Me encantaba hacer ese trabajo desde el primer momento que el maestro dijo, el director dijo, vamos a hacer una obra donde el hijo pródigo se va, ¿me entendés? Y cristiana o católica, no sé, el hijo pródigo se va, pero regresa arrepentido. Ese es el texto. Nosotros vamos a hacer que ese hijo pródigo regrese a cambiar esa sociedad. Entonces, además era una locura, éramos 40 gentes, 40 gentes en el escenario. Sí. Y me preguntaste de las obras, ¿verdad? Sí, el coordinador, Esa es una reciente. última que hice, por las razones que te digo con Mabel, hice una cosa que se llamó, ¿cómo se llama? Baña, el tío Baña, Albornoz. con Albornoz. Esa obra me encantó también. Son las últimas, naturaleza humana. La verdad es que no sé, no estoy muy seguro, ¿sabes? Pero siempre estoy poniendo, no como Mariano González que siempre dice, esta última obra es la mejor que he hecho. ¿Verdad? Yo no sé si soy tan así. Pero sí pienso que siempre son como más las últimas, ¿me entendés? Yo creo que son como las últimas realmente, porque aunque esté medio convencido de que el tiempo pasado fue mejor, creo que no es cierto. El tiempo, bueno, no sé, voy a resultar pretencioso y todo, pero Lo que se vive. lo que se vive es lo inmediato, ¿me entiendes? No, es decir, no quiero pensar, ¿me entendés? En enclocharme de que sí el tiempo pasado fue mejor. Fue mejor en muchísimas cosas, yo creo que casi todas. Pero el tiempo pasado no es mejor, es decir, hay que vivir este. Aunque en la política, aunque no quisiera hablar de política, ¿me entendés? Ahí sí que no me gustaría, porque la entrevista no es de política, ¿no? Y además a veces me hago el tonto en relación a la política. Y primero pensar en que hubo una posibilidad de ser diplomático. Sí, bueno, yo creo que si alguien dijo eso, yo creo que por ahí podría ir la cosa. Pero además mi abuelo contaba que su papá tenía unas diligencias en 1860 que iban de entre Cingoli y Ancona, que son dos ciudades en Italia donde ellos nacieron, y que Inocencio, su papá, o no sé cómo se llama, en la única diligencia que se montaban, la gente del pueblo era, ¿cómo te explico? Las de mi bisabuelo, porque él estaba bien con los carabineros y con los ladrones. Yo no creo que yo esté bien en ese extremo, pero sí hay que ser diplomático, ¿me entiendes? Diplomático. Es decir, yo no puedo entender que haya gente que te insulte mucho. Bueno, la verdad es que yo también lo he hecho. Bueno, cambiemos del tema. Estaba pensando en sus hijos. Usted tiene hijos artistas, entonces ya en qué momento llega esa vida de padre y ahora de abuelo también. Sí, bueno, los hijos, es primario, muy primario la relación que
que uno establece con los hijos. No hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo de no decir lo que te estoy diciendo, ¿me entiendes? De que te voy a decir, es decir, son parte de uno, ¿me entiendes? Son los hijos de uno, ¿me entiendes? Me da mucho gusto. Creo que es maniado, se usa mucho decir esas frases, pero yo creo que yo las tengo muy asimiladas. Son prioritarios como personas, ¿verdad? Creo que aparte de 3 o 4 personas, son las únicas 3 personas que me han desvelado. Entonces, Sí, ya eso habla del apego, que yo desconozco. sí, del apego. ¿Y cómo llega a cambiarlo usted? Me llega a cambiar en la medida que no pensás siquiera que vas a tener hijos, no sé, porque estás en otro tipo, en otras cosas. Y cuando llegan, pues, fue como, bien, ¿qué es esto? Pues, bueno, no fue tan así tampoco, pero sí, ¿me entiendes? Es como hay que meterle ganas a esto, entonces no cuesta. ¿Y usted cree que imagino que fue como sin querer, que ellos también fueron cercanos a las ramas de sus dos padres? Bueno, eso no estoy muy seguro cómo funciona, ¿me entendés? En la mentalidad, porque veo que o es genético o es ¿cómo se llama? Genético o es conductivo. De crianza, sí. ¿Verdad? Creo que un poco las dos cosas. Tienen una mamá talentosa, tienen un papá también talentoso, que además tengo que confesar que yo quería que fueran eso. Ah, ok. ¿Verdad? Creo que lo deseé profundamente que fueran eso. Me atacó también un poco el papá un papá que mejor que estudien Derecho, pero no tenés cara como para decirles que estudien Derecho cuando vos dejaste el Derecho para bailar en una jaula en Torremolinos, ¿no? Entonces, no había por dónde decirles a ellos que no hicieran eso. Y tenían facilidad para eso los 3, ¿me entiendes? Creo que aparte de ese papá que se le cae la baba, lo demuestra el medio, ¿no? Son talentosos, son trabajadores, pues han logrado lo que los papás hacían, en el buen sentido, ¿verdad? Creo que mejor que lo que lo he hecho yo. Papá orgulloso suena. Bueno, eso suena a papá orgulloso. Y lo de los nietos, pues es como esa colita. Yo no sé si los veo con nietos. Hay 3 personas, ahora tengo 5. Se agregaron. Hay 5 personas, ¿me entendés? Que son realmente prioritarias en tu vida, ¿me entiendes? Ya se murió tu papá, se murió tu mamá, ahí seguirán los hermanos, los amigos, pero el campo ya está lleno casi, ¿me entendés? Quiero ir cerrando con una pregunta muy importante para mí y para las personas que estudian teatro, que están comenzando. ¿Cómo hacemos para mantenernos en el medio? Mira, importante pregunta, ¿me entiendes? Pero ¿cómo hacemos? Trabajando. Pero yo a veces pienso así, ¿cómo hacer? Yo lo pensé muchas veces, ¿cómo hacemos? No sé, con ganas, pero también es difícil, porque veo que mucha gente se queda en el camino, por algo es. Sí. ¿Me entendés? Hemos hecho escuelas, las escuelas están llenas de ciertas cosas, tenemos que reforzar mucho eso. Las escuelas están formadas, las de danza, las de teatro, tal vez hayan cambiado o tendrían que cambiar para que seamos actores. ¿Me entendés? Falta para ser directores, no sé, la verdad es que no sé. ¿Cómo les doy consejos? Siempre lo que tengo que decir es, trabajen, no piense directamente en
en el éxito, ¿no? No piense que si es profesor, ¿cuándo va a lograr el tiempo completo? En las escuelas se pueden unir personas, ¿me entiendes? Esto es colectivo. ¿Verdad? No pensé nunca que tu papel va a ser que vas a ser María Estuardo siempre. ¿Me entendés? O que vas a ser Hamlet, porque un director se le va a ocurrir que Guadalupe sea Hamlet. No sé, es trabajar, es ver qué puedes enseñar y estar dispuesto siempre a estar aprendiendo. No sé. Domesticar el ego también. Aunque he hablado una hora, o casi una hora, ¿no? Y pareciera que no domestiqué nunca el ego porque estoy hablando de mí. Pero, Pero de eso se trataba pero usted también. me lo pidió, ¿me entendés? Y Mi culpa. me da mucho gusto que me lo pidieras, porque sí aconsejaría domesticar el ego y trabajar. Son dos cositas. Y no quedarse en el camino, ¿me entendés? Y buscar alianzas con la gente con la que te puedes identificar para hacer esto. Si te digo que no pensés en el dinero, vas a decir que van a decir que soy un vendido. Y si te digo que pensés en el dinero, que Se sos un queda en el platero. camino. Y se queda en el camino. Y te queda en el camino, ¿me entendés? Porque no hay nada peor que pensar que me llaman a una obra y que van a decidir en qué momento la bajan. Y entonces me va a salir una úlcera de pensar que la van a bajar al teatro lleno. Porque no hay capacidades, ¿me entendés? Porque a veces es que me quitaron el presupuesto y gastas 55 millones en hacer una obra, ¿me entendés? Con 20 actores para darla 28 días. Y yo me digo, bueno, qué dicha que yo no tengo nada que ver con eso. Y a nadie se le ocurrió nunca que yo pudiera ser director de alguna cosa de esas. ¿Por qué no haces 10 obras con 5 millones cada una? Bueno, ese es otro problema, ¿no? Sí. Creo que también me queda de lado, no he tocado la danza. ¿En qué momento llega la danza con usted? ¿O siempre estuvo también Bueno, ese límite la danza teatro-danza? llegó como llegó lo de los afiches, ¿verdad? Igual, cuando no sos bailarín, bueno, hay gente que dice que no soy bailarín aún ahora, ¿me entiendes? Si alguien piensa eso, pues le mando a Rogelio López, que un día me regañó porque me oyó decir, es que yo no soy bailarín porque yo camino en escena. Y los bailarines bailan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó la danza? La danza llegó, yo había hecho cosas más o menos de danza, tengo un oído fatal para la música, he bailado en cosas normales, pero he bailado socialmente porque pienso que para bailar hay que perder el miedo al ridículo. Pero cuando tenés, ¿cuántos años tenía yo en el 77? Tenés como 35 años, pues no puedes comenzar a ser bailarín. Sino que lo que pasó, cómo entré, bueno, ya. Yo entré a trabajar a la escuela de teatro en el 1976, 75. Es una época esa cortita que no recuerdo mucho porque se me olvidan cosas del teatro, ¿sabes? Pero entré a trabajar en la escuela de teatro de la UNA, felizmente agradeceré siempre eso porque 30 años después, 32 años después me pensioné. Pero donde más he pertenecido yo en la vida, en todos estos trabajos, estos últimos años de cine, ¿verdad? Que son muy concretos, pero 30 años yo estuve en una escuela de danza. ¿Cómo entré? Me disgusto con la escuela. Hay una discusión con el director de la escuela de teatro. El director de la escuela de teatro me echa y ¡brum!, aparece un ángel. Y dice, ese ángel, que en este caso era Beverly Kitson. ¿Por qué lo echaron de esa escuela?
Porque por un disgusto personal, sí. Yo creo que fue la mejor decisión que alguien tomó de echarme de esa escuela, que no sé, pienso que ha tardado mucho en salir a flote, no sé, a lo que yo pienso que podría ser, ¿me entendés? Y les deseo a todos que la salga adelante, porque no podemos permitir, ¿me entendés?, por ningún lado que ninguna escuela se caiga ni cierre. Pero esta directora de la escuela de danza dijo, el director de la escuela de teatro dijo, a él no lo quiero. Y la directora de la escuela de danza dijo, venga para acá. Entonces, el venga para acá, para Operación Bistec, tenías que comenzar a aprender algo, porque la Operación Bistec se te iba de las manos. Entonces entro en una escuela donde no es mi disciplina, donde no es esto, y que tenés 35 años, que no puedes comenzar a ser bailarín, aunque Rogelio dice que sí, y Cristina lo dijo que sí siempre, porque Cristina Gillirey decía que yo era su bailarín estrella. Entonces, comencé en una escuela que no era mi disciplina, y un par de años después me convertí en el director de la escuela, di clases ahí de teatro para danza. A mí realmente el dar clases nunca me ha gustado. Como yo era actor, no era bailarín, ¿me entendés? Entonces no había competencia. Entonces, con el criterio de ellos y con el criterio mío, el criterio de poder hacer algo en función de la danza, ¿me entendés?, con lo que querés, y aprendí montones, ¿verdad? Aprendí mucho. Y entonces, sí, pero era como un pelo en una sopa, al principio. Pero sí, después me hice de danza, ¿me entendés? Sí, es el lugar donde más he trabajado. Mi última pregunta. ¿Producción audiovisual que haya participado favorita? Wow, siempre es difícil. Va a ser difícil contestarte esta, porque quiero seguir trabajando. Pero digamos... Hasta el momento. Hasta el momento, ¿verdad? Es decir, creo que he sido muy privilegiado en todo lo que se ha hecho. Y privilegiado en el sentido de que cuando vos sos pionero, hay campo para muchos errores, ¿verdad? Porque es una cosa, es una industria que se está comenzando, ¿verdad? Si no he domesticado el ego, tal vez lo que más me haya gustado es los papeles más largos. Pero como te dije que tengo el ego domesticado, me ha gustado mucho hacer El baile de la gacela, ¿sabes? Porque es la película que tuvo ciertas fechas para darla y que se ha seguido dando, ¿me entendés? Es decir, es la que no tiene eso de estrenitis, sí, que quedan sepultadas por allá. Me gusta mucho eso, el papel era bonito, ¿me entendés? Hice un corto la semana pasada con Aarón Acuña. Una que viene, creo que me va a gustar mucho, pero no la puedo decir. No es verdad, porque no la he hecho. Hice, no sé, un par de cortos también. Siempre le agradezco mucho a Miguel Gómez que me llamara a hacer una obra. El que lo llamó fui yo, perdón, no me llamó él. Pero Miguel Gómez tiene cierta cosa que dijo en una entrevista, cosa que no ha cumplido. ¿Qué dijo? Y dijo, oíme, ¿cómo entendemos esto? Yo, para hacer cine, necesito una cámara, sonido y amarenco. Entonces, cuando vos decís semejante frase, ¿me entendés? Y de 6 películas has estado en 4, pues entonces, ¿qué pasó con las 2? Yo le reclamo eso y me dice, no, pero es que vos no lo entendiste bien. Yo dije que para hacer cine necesito una cámara, sonido y un marenco. El cabrón, porque metió a Ítalo Marenco en una cosa. No, eso estoy chingando con Miguel. El cabrón me ha dejado en 2 películas afuera. Bueno, pero después hay varias que bueno,
especialmente no porque sea mejor lo que se hace en México que en Costa Rica, no, sería mentira. Hice en noviembre una película que se llama Coraje. Vieras que no sé por qué no puedo pronunciarlo bien, eso se me traba la lengua. Coraje, ¿verdad? Qué coraje que da. Qué coraje que da que se me traba la lengua. Esa película tiene muchas características que me llenan, ¿me entiendes? Porque fue un papel bonito, un guión hermosísimo. Estás en México, ¿verdad? El papel era importante, la temática era buenísima, ¿entendés? Y estás saliendo un poquito de tus fronteras, ¿no? Sí, bonito. Eso es bonito. Conste que no estoy... El talento de Coraje es el talento igual al talento que hay aquí. ¿Me entendés? Al haber hecho tanto cortometrajes, todos esos se van a convertir tarde o temprano en los cineastas. Y entonces está demostrándose que me están llamando todos los días, porque siempre tengo algo que hacer. Sí. Y además qué bonito que los que te estén llamando tengan 50 años menos que vos, ¿verdad? Y los que tienen 4 o 5 más, pues también me llaman, ¿verdad? Los de 80. Sí. Y los de 60, y en fin. Entonces, eso da como cierta cosa. Sí, ¿para qué trabajas tanto con esos chavalillos de la verita? Porque me da la puta gana. Entonces, oye, te pagan. Ah, mira, es problema mío en los que pagan. Soy muy caro que no me pueden pagar. O soy muy barato porque me da la puta gana. Sí. Sí, qué bueno, don Álvaro, que usted siempre siga con esa actitud y sabemos que siguen 300 millones de proyectos más. Ojalá. De fijo, sí, estoy segura. Pues ojalá, sí, porque en cierta medida sabes qué es lo que es bueno. Es que ay, qué generoso que es Marenco con los chiquillos jóvenes y que no sé qué, y que tanto corto y que tanta vaina, ¿verdad? Y no hay tal, ¿me entendés? Lo que no sabes es que yo estoy oxigenándome te convertís como en Drácula. ¿Me entendés? Entonces, le sacas la sangre a todos los nenes del cine nacional. Yo creo que ya hoy terminamos de conocer a ese artista de las 1000 máscaras, ya sin ninguna máscara, ya se las quitó y conocimos de su historia, de su familia y de todo su recorrido artístico, que hace que Costa Rica también tenga un gran sostén artístico por lo que usted ha hecho. Bueno, eso dijiste, las 1000 máscaras, no está tan así, pero porque mira el montón de arrugas. Pero fíjate que el otro día estaba viendo una entrevista como esta que le hicieron a Geraldine Chaplin, ¿verdad? Que le dijeron a Geraldine Chaplin, guardando las distancias, ¿verdad? No quiero sonar que me estoy comparando con la hija de Charles Chaplin. Pero en cierta medida sí, lo que dijo fue gracioso y cierto. Le dijeron a la señora Chaplin, mire, ¿y usted por qué no se hace cirugías plásticas? Y dice, ¿para qué me voy a hacer cirugías plásticas? ¿Quién va a hacer todas las películas de terror del cine español? Pues yo. Entonces, en esa estamos, ¿no? ¿Quién va a hacer eso? Sí. Yo puedo inventar que soy el más cacreco de todos, sin serlo, ¿verdad? Pero tengo un poquito bueno, no sé, no tanto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marenco, por compartir este ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Y de nuevo felicitarlos para que exista una memoria, ¿sabes? Hay una parte que uno dice, a la puta, cuando me entrevistan mucho, ¿será que ya me voy a morir? Pienso que no, pero hay mucha gente, ¿me entendés?, que están encerradas en sus casas y lo que sea, que también merecen que les hagas una entrevista antes de que se mueran, ¿verdad? Porque la gente se muere, ¿verdad? Entonces, después va a costar, a veces pienso yo, ¿qué pensaría Ana Poltronier y Aide Deleuze si vieran estas entrevistas, ¿verdad? Estas cosas. Los felicito de nuevo y ojalá que tengan un proyecto como este que sea pagado, ¿verdad? Bueno, y si no es pagado, seguirlo haciendo.
Exacto.